descubre la increíble historia de amor que transformó vidas. Una verdad oculta revelada a Valentina se detuvo un instante en el umbral de la antigua biblioteca de su abuelo, el aire impregnado de polvo y papel viejo. Un lugar que solía ser su refugio, ahora se sentía opresivo. A sus 24 años, la presión de ser el pilar de su familia la asfixiaba. Las sonrisas de su madre, la alegría de su hermana menor y los sueños de las aulas universitarias orbitaban a su alrededor como estrellas fugaces, inalcanzables. Conocimiento es poder resonaba en su mente como un eco lejano. Pero, ¿qué poder tenía ella frente a la desigualdad? Se preguntaba si estaba destinada a renunciar a sus anhelos por un futuro que nunca parecía llegar. Mientras recorría los pasillos, sus dedos acariciaban los lomos de los libros, recordando las enseñanzas de su madre y los sacrificios de su abuelo. Su corazón se apretaba. La biblioteca, testigo silencioso de su lucha, parecía esconder secretos tras sus estanterías. Entonces, lo encontró, un diario desgastado que había permanecido oculto por años. Las páginas amarillentas contenían pensamientos y reflexiones de su abuelo, pero también revelaban una injusticia que había marcado a su familia, una verdad que Valentina no tenía idea de que existía. En ese momento, la vida le ofreció un inesperado giro. Conoció a Diego, un joven profesor que emanaba una pasión contagiosa por la enseñanza. Sus conversaciones, cargadas de ideas e inquietudes, florecieron rápido y, entre risas y miradas furtivas, la biblioteca se convirtió en un refugio compartido. Pero justo cuando comenzaba a soñar con un futuro, la realidad golpeó con fuerza. Un accidente dejó a su madre incapaz de trabajar, y Valentina se enfrentó a una idea desgarradora. Si continuaba con sus sueños, ¿quién se quedaría para cuidar de su familia? Era un dilema que la mantenía despierta por las noches, retumbando en su mente como un tambor que no dejaba de sonar. Temía optar por el camino de la ambición, arriesgando el bienestar de los que amaba. Su hermana, tan pequeña aún, dependería de ella, y su madre necesitaba apoyo. El amor por Diego chisporroteaba, pero la responsabilidad la sumía en una lucha interna. Tenía derecho a querer algo más que la vida que le habían trazado en el pueblo. Mientras exploraba el diario, la historia de su abuelo comenzó a inquietarla más. Las revelaciones apuntaban hacia una lucha común que resonaba a lo largo de generaciones. Valentina sintió que el peso de la verdad se tornaba opresivo. ¿Qué pasaría si al descubrirla provocara un cambio en su destino, pero también desatara el silencio incómodo que tanto los había atormentado? Se encontró atrapada en una red de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina respiró hondo, sintiendo la presión creciente de cada decisión. La verdad de su abuelo redobla, y el amor por Diego la empujaba hacia adelante. Pero, ¿era su amor suficientemente fuerte para resistir las sombras de un pasado que la rodeaban? La incertidumbre acechaba y cada decisión la acercaba más a un precipicio del que podía no regresar. Estaba a punto de perderse a sí misma en un mar de dilemas. ¿Qué haría entonces? La decisión se acercaba, y el futuro, tambaleándose en la cuerda floja. Valentina se sintió aún más abrumada al ver la implacable realidad que se le presentaba. Cada vez que miraba a su madre, el cansancio y el sufrimiento se mezclaban con el amor y la esperanza, y esa dualidad la atormentaba. Debía tomar una decisión, pero ¿cómo podría elegir entre sus sueños y su familia? Mientras el sol se ocultaba, dibujando sombras alargadas en las paredes de la biblioteca, un nuevo pensamiento se arraigó en su mente. Quizás podría juntar ambas realidades. Pasó la noche revisando el diario de su abuelo, sus páginas cargadas de historias de perseverancia. Cada palabra era una chispa que iluminaba su camino, incluso en la profunda oscuridad que la rodeaba. Su abuelo había enfrentado injusticias y adversidades, y había encontrado la forma de salir adelante a pesar de todo. Al cerrar el diario, Valentina sintió una brizna de determinación. ¿Por qué no intentar lo mismo? Al amanecer, decidió buscar un equilibrio. Se dio cuenta de que su amor por Diego no solo era un remanso en medio de la tormenta, sino que su pasión por la enseñanza podría convertirse en la base para ayudar a su familia. Con una nueva perspectiva, Valentina comenzó a explorar opciones de trabajo que le permitieran sostenerse y a su madre, sin abandonar por completo sus estudios. Mientras revisaba listados de trabajos, el corazón le latía con fuerza. Encontró una oferta para dar clases particulares a niños en el barrio.
La idea provocó un torbellino de emociones. Era un camino que podría combinar su amor por la educación y su necesidad de ingresos. Pero también fue consciente de que esto significaba renunciar a algunas de sus ambiciones a largo plazo. En su mente, luchaba con esa renuncia, cuestionando si era una victoria o una capitulación. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo a la mediocridad nublara su futuro. Al día siguiente, después de madrugar y preparar un plan de lecciones, se dirigió a un parque cercano donde había una comunidad activa de familias. Colocó un cartel que anunciaba su disponibilidad para clases particulares. A medida que los días pasaban, comenzó a recibir llamadas. La esperanza se metamorfoseó en realidad cuando una madre que había visto su anuncio la contactó. Se la veía feliz y aliviada por la oportunidad que Valentina ofrecía. Mientras preparaba esas clases, experimentó un resurgimiento de entusiasmo. Aunque el trabajo exigía horas largas y le robaba tiempo a sus estudios, sintió que estaba construyendo algo. En esos momentos de enseñanza, cuando veía a los niños aprender y sonreír, poco a poco el peso que llevaba comenzó a aligerarse. Cada pequeño avance, cada nuevo concepto captado, se convertía en una victoria personal. Se dio cuenta de que podía dar, no solo a su familia, sino a otros, algo verdaderamente valioso. A pesar del nuevo propósito, la presencia de Diego seguía siendo un eco constante en su vida. Las noches se hacían largas sin su compañía, y las dudas sobre si podría mantener esa relación o si los compromisos de su nueva vida lo separarían, la atormentaban. ¿Podría un camino tan distinto reunirlos, o el abismo entre sus realidades se expandiría más allá de lo que jamás había imaginado? Con una mezcla de deseo y temor, sabía que debía enfrentar esa realidad. Decidió que era hora de conversar abiertamente con Diego. La promesa de una discusión franca la llenó de nervios, y esa espera se convirtió en un mar de insomnio. La noche en que iba a encontrarlo, un profundo nerviosismo invadió su pecho. Estaba a punto de dar un giro decisivo en su vida, pero sería el correcto. Como el sol comenzó a desaparecer en el horizonte, Valentina se preparó para afrontar no solo a Diego, sino a los miedos que había estado enterrando. En su mente, se repetía una sola pregunta: ¿estaba lista para arriesgarlo todo por lo que realmente deseaba? Y el eco de su decisión resonaba fuerte en su corazón. El momento de la verdad había llegado. Valentina se encontraba sentada en un café pequeño. Las tazas de café humeante frente a ella parecían ser lo único que la mantenía anclada en el presente. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, pero su mente estaba envuelta en una tormenta de pensamientos. Su encuentro con Diego pendía como una espada sobre su cabeza. Tenía que ser honesta, no solo con él, sino con ella misma. La ansiedad la asfixiaba cada vez que pensaba en las oportunidades que estaba sacrificando en nombre de la responsabilidad. Mientras esperaba, se preguntaba qué significaba realmente el amor en aquel instante. Aquel amor que una vez la llenó de luz ahora parecía actuar como una sombra, bloqueando su impulso de avanzar. Cada vez que el timbre de la puerta sonaba, su corazón se aceleraba, pero al mismo tiempo, la incertidumbre la mantenía paralizada. ¿Estaba dispuesta a discutir su nueva vida, a arriesgar su relación por un camino incierto? Su determinación se tambaleaba. Finalmente, Diego entró. Su mirada fue la mezcla de felicidad y sorpresa, pero también de preocupación. Valentina sintió un nudo en el estómago. Había tanto en juego y no podía permitirse titubear. «Hola», dijo él suavemente, sonriendo. Ella tomó un respiro profundo, preparándose no solo para hablar, sino para confrontar la verdad sobre sus propios sentimientos. La conversación comenzó de manera casual, pero a medida que avanzaba, Valentina encontró el coraje para revelar sus pensamientos. Habló sobre sus clases particulares y cómo esos pequeños logros empezaron a dar sentido a su vida en un momento de caos. Pero también expuso sus temores sobre el futuro, como su compromiso con la educación y el hogar podría alejarlos. «No quiero que esto nos separe, Diego, pero no sé si puedo dar marcha atrás. Estoy en una encrucijada», confesó, sintiendo las lágrimas amenazar con asomarse. Diego la escuchó atentamente, sus ojos reflejaban comprensión. Después de un momento, él respondió: «Valentina, siempre he admirado tu pasión, tu deseo de ayudar a los demás. Esa es una parte esencial de ti, y no debería ser algo que nos aleje». Sin embargo, sus palabras no disiparon la tensión que había construido entre ambos. Era un reflejo de sus propias dudas. La vida que estaban construyendo juntos parecía en peligro. Mientras hablaban, Valentina comprendió algo esencial: el amor no debía ser un ancla, debería ser una brújula que los guiara hacia el crecimiento. Esa revelación la empoderó, y al mismo tiempo, despertó un dilema interno. La vida de Diego era diferente. Había sueños y ambiciones que también demandaban atención. La posibilidad de que sus caminos se bifurcaran le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al final de la conversación, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos.
Había expresado su lucha, pero no la solución. Diego, con su típica ternura, puso su mano sobre la de ella. Si esto es lo que necesitas hacer, te apoyaré. Pero hagámoslo juntos, encontrando formas de avanzar que nos incluyan a ambos. Ese juntos resonó en el aire, pero Valentina sabía que las palabras no eran suficientes para borrar la angustia que sentía ante el abdicar de sus sueños. Mientras él tocaba su mano, sintió una oleada de esperanza y desasosiego. ¿Podría realmente equilibrar esa vida nueva que había comenzado a construir y los esfuerzos por preservar su relación? Con el corazón palpitando y la mente aún en conflicto, se despidieron. Valentina salió del café con un vacío, pero también una chispa encendida. Debía encontrar una manera de fortalecer esa conexión, pero más allá de eso, debía descubrir su propio camino. En su mente, un nuevo reto se tejía, como organizar sus clases, su apoyo a su madre y su relación. Mientras caminaba hacia casa, una idea empezó a formarse en su cabeza. Tal vez no estaba tan lejos de poder combinar sus pasiones. Podría desarrollar un programa que ayudara a los niños a aprender y al mismo tiempo involucrar a los padres en el proceso. La emoción comenzó a sustituir la ansiedad, dándole un sentido renovado a su propósito. Pero aún había muchas incógnitas, y cada paso hacia adelante parecía estar lleno de decisiones críticas. Al llegar a casa, su madre le esperaba con una expresión que reflejaba preocupación y amor. Valentina sintió que el verdadero reto apenas comenzaba, y cada camino que eligiese la llevaría a un nuevo cruce. La pregunta ahora era, ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer por un futuro que aún era un borrón en el horizonte? En ese momento, con la mente ardiente de posibilidades y el corazón cargado de anhelos, supo que era hora de dar el siguiente paso. Valentina despertó al día siguiente con una determinación renovada, pero también saturada de preguntas. Su mente daba vueltas sobre la idea del programa educativo. Era un sueño ambicioso, sin duda, pero a medida que se sumergía en la planificación, se dio cuenta de que las cifras y los objetivos parecían casi un laberinto. Se sentó frente a la mesa de la cocina, rodeada de hojas en blanco y un cuaderno que usaba desde hacía meses para anotar sus pensamientos. El primer paso era establecer una estructura clara y saber exactamente qué quería lograr. Se preguntó cómo podría involucrar no solo a los niños, sino también a sus familias. La educación nunca había sido solo un esfuerzo individual. El apoyo del hogar era crucial. Mientras procuraba organizar sus ideas, el sonido del teléfono la distrajo. Era Diego, quien quería saber si podría ayudarla a llenar algunos vacíos que había dejado. Al escuchar su voz, el calor del cariño la envolvió, pero, a la vez, sus palabras la hicieron sentir vulnerable. Sabía que su relación podría enfocarse en el apoyo mutuo, y cada conversación con él la llenaba de inspiración, pero también de una inquietante responsabilidad. Tenía que ser capaz de manejar su vida profesional y su vida personal sin que una opacara a la otra. Comenzó a escribir un esbozo para su programa. Quería crear un espacio donde los niños pudieran aprender de manera interactiva y donde los padres fueran parte del proceso. La idea de involucrar a las familias resonaba en su mente. Sin embargo, cada idea venía acompañada de la sombra de la duda. ¿Sería capaz de atraer el interés necesario? ¿De qué manera podría hacer que las familias comprendieran la importancia de su participación? Valentina sentía que los rostros de los padres de sus estudiantes se asomaban en su mente. Cada uno tenía una historia, una lucha. A veces se preguntaba si también serían capaces de soñar con un futuro mejor para sus hijos. Sin embargo, ¿qué pasaría si fracasaba? Reflexionó sobre sus temores y cómo podían paralizarla, como el miedo al rechazo podría llevar a que sus esfuerzos quedaran en el aire. De pronto, la ansiedad empezó a brotar, arraigando un conflicto interno que tardaría en disiparse. Con la mente aún agitada, salió a dar un paseo corto. Salir a la calle le proporcionaba un poco de claridad. Cada paso que daba la acercaba a la acción en lugar de al estancamiento. Observaba a la gente, notando cómo cada una de ellas movía su vida con un propósito. ¿Acaso no era esa la clave? Valentina recordó por qué había comenzado en primer lugar. Quería impactar vidas, y aunque la idea de fracasar la aterraba, no intentarlo era aún más temeroso. Regresó a casa decidida, enfocándose en lo que podía controlar. Organizó una reunión con las familias de sus estudiantes para presentar su idea. Sería una oportunidad para compartir su visión y escuchar sus perspectivas. Al mismo tiempo, sabía que sería el momento de mostrar su compromiso y pasión. Mientras preparaba la nota de invitación, su corazón latía con emoción. Esta era la dirección que su vida necesitaba. Iba a abrir un diálogo, iba a crear un puente entre los padres y sus hijos. Y aunque estaba consciente de que el registro de esa reunión podría defraudar sus expectativas, el paso hacia adelante ya no podía evitarse. La acción era su único camino. Sin embargo, mientras seguía escribiendo, una sensación agobiante de duda se apoderó de ella de nuevo.
¿Y si no estaba a la altura de las expectativas? ¿Y si, al final, esto solo era un sueño fugaz? Todo aquello que había construido en su mente parecía volverse un castillo de naipes, cada idea lista para desmoronarse. Justo en ese instante, el timbre sonó. Su madre, que había visto lo que sucedía en el rostro de su hija, entró con una mirada llena de comprensión. ¿Todo bien, Valentina?, preguntó con suavidad. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que no estaba sola en esa lucha. La fortaleza que había cultivado no solo era para alcanzar sus metas, sino también para inspirar a otros en el proceso. Mientras su madre se sentaba a su lado, Valentina sintió que el verdadero reto no era solo planear un programa, sino aprender a enfrentar sus propios temores con valentía. Ahora el rumbo hacia la innovación le esperaba, y lo único que necesitaba era tomar ese primer paso decisivo. Pero en su mente, una nueva duda comenzaba a formarse. ¿Qué pasaría si la revelación de su programa la llevara a un lugar donde tuviese que enfrentar las expectativas no solo de los demás, sino de sí misma? Esa pregunta se cernía como una niebla en su corazón mientras la incertidumbre intensificaba la tensión. Valentina se despertó con el sol filtrándose por la ventana, inundando su habitación de luz, pero la claridad del nuevo día no disipó las nubes de duda que aún la acompañaban. La reunión con las familias se acercaba, y aunque la idea de compartir su pasión era emocionante, el temor a no ser bien recibida había comenzado a mermar su confianza. Antes de dar cualquier paso, decidió dedicar tiempo a una práctica introspectiva que había encontrado útil. Se sentó en un rincón cómodo y cerró los ojos, obligándose a respirar profundamente. Cada exhalación le permitía deshacerse de un poco de la ansiedad que la atormentaba. En ese estado meditativo, se permitió soñar en grande, y si su programa no solo lograba involucrar a los padres, sino que también creaba una comunidad genuina que apoyara el aprendizaje de sus hijos. Visualizaba un salón lleno de risas, de diálogos fructíferos entre padres e hijos, y el brillo en los ojos de los niños al descubrir el mundo. Con ese impulso, decidió tomar la dirección de la preparación de su reunión con una nueva perspectiva. En lugar de enfocarse en lo que podría salir mal, se centró en lo que podría crear. Comenzó a redactar su presentación, organizando sus ideas sobre cómo el programa podría facilitar no solo la educación de sus estudiantes, sino también la conexión familiar. Se dio cuenta de que estaba construyendo algo significativo y que, en última instancia, su autenticidad sería el pilar de su proyecto. Escribió sobre la importancia de los lazos interpersonales, de cómo el respaldo emocional y práctico de los padres podría enriquecer la experiencia educativa de los niños. Al plasmar sus ideas, comenzó a vislumbrar un camino hacia una realidad donde la educación no era solo un destino, sino un viaje compartido. La anticipación fue reemplazando a su miedo, la claridad comenzó a brotar. Sin embargo, aún persistían ecos de dudas en su mente. Pensó en el padre que siempre miraba su teléfono, distraído incluso en las reuniones anteriores. ¿Cómo podría lograr que todos los padres se sintieran igualmente motivados? Esa pregunta se hizo cada vez más apremiante. Valentina sabía que el desafío no sería simplemente presentar un programa, sino despertar el interés de aquellos que se habían mantenido al margen. Después de una larga tarde de preparación, decidió que era momento de buscar apoyo en su red. Llamó a un grupo de colegas docentes, con quienes había compartido antes ideas y proyectos. Pronto, el vibrante intercambio de ideas iluminó su espacio. Recibió sugerencias sobre actividades interactivas, técnicas de involucramiento y maneras creativas de conectar con las familias. La colaboración generó un nuevo impulso, y Valentina sintió como la incertidumbre se transformaba en entusiasmo colectivo. Cuando la noche llegó, su presentación estaba lista. Se sintió satisfecha. Había logrado no solo un esbozo, sino también una narrativa que reflejaba su deseo de generar cambios. Pero al observar su propia reflexión en la ventana, la imagen de la niña tímida y llena de inseguridades apareció una vez más, recordándole cómo aquella misma Valentina había pasado toda la vida temiendo el juicio ajeno. La mañana siguiente llegó rápidamente y con ella la cita que podría cambiarlo todo. Caminó hacia el lugar de encuentro con una mezcla de determinación y nervios. A medida que se acercaba, las dudas regresaron, amenazando con descarrilarla en el último minuto. Se preguntó si había hecho lo suficiente, si su esfuerzo sería el necesario para capturar la atención de los padres. Al entrar en la sala, la mirada de los padres la sorprendió. Esperaron, pero Valentina era consciente de que en sus rostros había tanto escepticismo como una pizca de esperanza. Su corazón se aceleró. Había llegado el momento de enfrentar el marco de expectativas que ella misma había creado. Lo que Valentina no sabía era que una revelación inesperada la esperaba aquella noche, un descubrimiento que podría alterar su camino de una manera que nunca habría anticipado. Y mientras tomaba la palabra, se dio cuenta de que, sin importar los resultados, había comenzado a trazar la senda de su propia transformación.
sería capaz de manejar no solo la respuesta de las familias, sino también la verdad sobre lo que realmente deseaba para sí misma? Con el aliento entrecortado, la inmensidad de su nuevo desafío se le presentó, custodiado por la incertidumbre de un futuro en sus manos. La sala se llenó súbitamente de un silencio tenso. La mirada de Valentina atravesó los rostros de los padres, buscando alguna señal de apertura, una chispa de interés. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como su voz resonaba como un eco de sus propios anhelos. En su mente, las imágenes de esa sala soñada parecían desvanecerse, a medida que la realidad se alzaba altiva ante ella. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y determinación, tejidos con la corazonada de que este era su momento. La presentación comenzó con una historia sobre los pequeños triunfos de sus estudiantes, un relato que mostraba la resiliencia y la curiosidad innata de los niños. Cada risa y cada pequeño avance se convirtió en un puente hacia los padres, pero al mismo tiempo, Valentina era consciente de las barreras, de las miradas desconfiadas que todavía persistían. A medida que avanzaba, introdujo la idea de un programa que se basara en la interacción entre padres e hijos. Sus palabras eran un llamado a la acción, a la creación de lazos que trascendieran la mera asistencia a reuniones. A través de ejemplos tangibles, describió cómo las pequeñas actividades podían cambiar el paradigma de aprendizaje y potenciar la conexión familiar. Pero de repente, una pregunta surgió entre la audiencia. La voz de Rodríguez, un padre con fama de crítico, resonó en el silencio. ¿Y si no están interesados? ¿Cómo convencerá a aquellos que ni siquiera están aquí hoy? La inquietud en él parecía reflejar las dudas de muchos. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahí estaba, el dilema existencial que tanto había temido. Pero en lugar de hundirse bajo la presión, decidió confrontarlo. Es cierto, no todos estarán interesados. Pero mi llamado hoy no es solo para aquellos presentes, sino para los que aún no han encontrado su lugar en la educación de sus hijos, respondió, apoderándose de cada tono. Todos tenemos la oportunidad de cambiar esta narrativa. Su respuesta resonó en la sala, pero Valentina sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La inseguridad volvió a asomarse, pero esta vez presentó un desafío, no un obstáculo. Debía demostrar no solo su compromiso, sino también que ella era capaz de liderar y galvanizar el interés perdido. Esta revelación la impulsó a buscar estrategias que previamente había considerado arriesgadas. Al finalizar su presentación, un silencio incómodo volvió a invadir la sala. La incertidumbre de la respuesta de los padres se volvía palpable. Pero Valentina no se dejó arrastrar por el pesimismo. Se propuso escuchar. Estoy aquí para responder a sus inquietudes y recibir sus ideas, dijo, con calma. Así comenzó un ardiente intercambio. Los padres compartieron sus dudas, desde la falta de tiempo hasta el escepticismo sobre si un programa así podría realmente funcionar. Esa caverna de desconfianza que al principio cerraba la sala se iluminó con un sentido de participación, de posibilidades. Valentina adoptó una postura más colaborativa, y allí, necesitaba demostrar su valía como comunicadora. La conversación fluyó en torno a ideas innovadoras y metas compartidas. La chispa de interés comenzó a encenderse en algunos de los padres, acompañada por su propia convicción de que el conocimiento se construye en conjunto. Al salir de la reunión, Valentina se sentía agotada, pero había algo renovador en su interior. Había formado conexiones donde solo había dudas y había comenzado a visualizar un futuro donde esos mismos padres serían sus aliados en el proceso educativo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, había un nuevo miedo bullicioso. ¿Sería capaz de sostener este impulso y crecer como profesional, a la altura de su propia visión? Esa noche, el eco de la reunión reverberaba en su mente mientras se sentaba para reflexionar. Con cada idea que sentía, también surgían los cuestionamientos sobre su propia identidad profesional. Necesitaba un cambio que fuese mayor que el que había imaginado. Un cambio que la guiara hacia un lugar donde no solo pudiera inspirar a otros, sino donde su voz pudiera resonar sin miedo a equivocarse. Las horas pasaron, y Valentina no se dio cuenta de que la oportunidad para un nuevo descubrimiento estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, al día siguiente, no todo sería tan simple. Un comentario inesperado de un colega en el pasillo sembraría la semilla del conflicto que pondría a prueba su recién adquirida confianza, llevando su desarrollo personal a niveles inesperados. Valentina caminaba por el pasillo de la escuela, aún sintiendo la adrenalina de la reunión anterior. A pesar del agotamiento, había un renovado sentido de propósito en su pecho. Sin embargo, en su mente retumbaban ecos de inseguridad, la incertidumbre sobre su capacidad para implementar realmente el programa había comenzado a alimentarse de sus pensamientos. En ese instante, su colega Martín se acercó. ¿Vas a seguir con esa idea del programa de padres?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad con escepticismo. Valentina se detuvo,
sintiendo un leve nudo en el estómago. Sí, creo que es esencial para mejorar la educación de los niños, respondió con firmeza, intentando ocultar su inseguridad. ¿Y qué pasa si no funciona? No todos los padres están dispuestos a participar. Te arriesgas mucho, replicó él, con una sonrisa que no ocultaba su crítica. Las palabras de Martín cayeron sobre ella como un balde de agua fría. Había despertado sus temores más profundos, el miedo al fracaso, a ser vista como una idealista. Sin embargo, eso no sería suficiente para silenciar su determinación. Era el momento de enfrentarse a sus dudas, así que se permitió un instante para reflexionar. Caminando hacia su aula, empezó a formarse un plan en su mente. En lugar de combatir el escepticismo de Martín, podría emplear su crítica como una oportunidad para probar su propia idea. ¿Qué tal si organizaba una pequeña actividad y la invitaba a ambos, padres y alumnos? Un experimento que hablara por sí mismo. Pero a medida que delineaba su propuesta, surgió una preocupación adicional, ¿y si se convertía en el blanco de las críticas si no tenía éxito? Esa pregunta la acorraló, dejándola en un estado de indecisión. Se sentó en su escritorio y bajó la cabeza. Pasaron unos instantes antes de que decidiera que renunciar a su visión no era una opción. Tomó una hoja de papel y comenzó a esbozar las partes del programa, buscando puntos donde pudiera llamar la atención de los padres escépticos y conectar con ellos. Al hacerlo, sintió el familiar hormigueo de la creatividad fluyendo a través de ella. Cada idea que anotaba era un paso hacia su autoconfianza, una manera de asumir el control sobre su destino profesional. Cuando finalmente fue hora de dirigirse a casa, se sintió más ligera. Había expresado sus miedos en el papel y se había deshecho de su peso. Sin embargo, aún existía un eco en su mente. El comentario de Martín resuena, ¿qué pasará si no funciona? Esa noche, mientras cenaba sola, sus pensamientos se enredaron con la ansiedad. Se preguntó si su impulso era suficiente para transformar la realidad que la rodeaba. Cambiar la narrativa educativa no sería fácil. En ese momento, un correo electrónico apareció en su pantalla, era de la Asociación de Padres. Estaban organizando una reunión para discutir la participación familiar en la educación. Un atisbo de esperanza comenzó a llenar el vacío de duda. ¿Podría utilizar su presentación como un trampolín para lanzar su programa? Sintiéndose motivada, comenzó a escribir un mensaje a la asociación, exigiendo la oportunidad de presentar su propuesta. Sin embargo, a medida que iba a enviar el correo, una idea oscura emergió. ¿Y si la respuesta negativa la dejaba en una situación vulnerable ante sus colegas? Su corazón latía con fuerza mientras reconsideraba su decisión. Mientras tanto, la imagen de Martín burlándose de sus sueños la acechaba. En esa tensión, Valentina comprendió que no solo debía encontrar la fuerza para avanzar, sino que esa misma fuerza debía ser visible para todos. Estaba en juego algo más grande que su propia idea, era la libertad de ser real, de arriesgarse. Al final, apretó el botón de enviar. La decisión estaba tomada, pero lo que no sabía era cuánto impactarían sus decisiones en el tejido social que había comenzado a vislumbrar. La reacción de la asociación sería un nuevo desafío, una oportunidad para forjar su futuro. Con el pulso acelerado, se preguntó qué dirían los padres. Crearían otro campo de batalla. Nunca imaginó que esa simple acción podría llevarla hacia un camino lleno de tanto potencial y riesgo. La incertidumbre la abrazaba como una sombra. ¿Sería capaz de sostener el equilibrio en esta cuerda floja de su desarrollo personal y profesional? La respuesta estaba por ver. La mañana siguiente, Valentina sintió el peso de su decisión. Cada paso hacia la escuela parecía un eco de sus pensamientos. ¿Hice lo correcto? El sol entraba por las ventanas, pero su mente estaba en un mar de dudas. A medida que se acercaba a su aula, respiró hondo, intentando asentar su inquietud. El primer vistazo a sus alumnos fue un ancla en la tormenta. Ellos no estaban preocupados por fracasos ni críticas, su entusiasmo por aprender era contagioso. Así que, mientras explicaba la lección del día, se repetía que su proyecto no solo era por ella, sino también por ellos. Un susurro en su interior le decía que esto era más que un simple programa, era una responsabilidad. Esa tarde, mientras corregía tareas, recibió una notificación de correo. Era un mensaje de la Asociación de Padres. Con el corazón en la garganta, abrió el correo. Un par de frases confirmaban su participación en la reunión y agradecían su iniciativa. Pero también había un segundo mensaje: queremos escuchar propuestas, pero debemos ser cautelosos. Los padres están divididos sobre estos temas. La mezcla de emoción y ansiedad la invadió. La oportunidad estaba ahí, pero la advertencia la hizo dudar. Días antes, se había dejado llevar por la emoción de hacer algo grande, ahora se sentía atrapada en el miedo a la aceptación y el rechazo. Sin pensarlo,
cerró la computadora y paseó frente a la ventana. El aire fresco le aclaró la mente y, en un giro repentino, entendió que sus inseguridades no disiparían su propósito. Valentina se sentó de nuevo, con determinación más fresca que antes. Tomó un bloc y empezó a bosquejar su presentación. La idea de la colaboración familiar era poderosa, pero necesitaba un enfoque que apelara a ese lado escéptico de los padres. Comenzó a planear actividades interactivas, donde los padres pudieran comprobar por sí mismos los cambios que podría generar su implicación. Cada idea que escribía la llenaba de energía, la creatividad le ofrecía un salvavidas en un mar de dudas. Mientras redactaba, una nueva inquietud asomó su mente, y si, a pesar de su mejor esfuerzo, no lograba conectar con esos padres temerosos de lo nuevo. La presión de ser vista como la educadora que no logró hacer una diferencia era aterradora. Se detuvo y respiró profundamente, reconociendo que este era un momento de aprendizaje para ella, independientemente del resultado. El día de la reunión, Valentina entró en la sala con un torbellino de emociones. Emoción, temor y un destello de esperanza. La sala ya estaba llena, padres murmurando, algunos con miradas críticas. El ambiente era denso, casi palpable. Cuando comenzó a presentar su inquietud por el programa, se sorprendió de su propia claridad. Las palabras fluyeron, y con cada oración, sentía como su confianza iba creciendo, tomando forma. Habló sobre los beneficios evidentes de una familia activa en la educación, mostrando ejemplos concretos y anécdotas de estudiantes a los que había visto cambiar positivamente gracias al apoyo parental. Sin embargo, no todo fue fácil, las manos se levantaron con preguntas desafiantes, pero su valentía se mantuvo firme. Mientras la conversación avanzaba, Valentina se enfrentó a un padre que cuestionó precisamente su capacidad para guiar un programa. En ese instante, la incertidumbre se deslizó de nuevo, pero decidió que este era su momento. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para aprender y crecer juntos. Este programa es tanto mío como vuestro, declaró con firmeza. La sinceridad de sus palabras resonó en la sala. Al final de la reunión, algunos padres le pidieron más información y otros simplemente agradecieron su esfuerzo. Aunque el resultado fue un mosaico mixto de reacciones, Valentina sintió que había ganado algo invaluable, la autenticidad de ser vista por lo que realmente era, una educadora dispuesta a arriesgarse. Saliendo de la sala, se sintió más ligera. Había conseguido expresar su visión, pero la verdad era que este camino apenas comenzaba. Las percepciones de los padres seguirían siendo un desafío por superar. ¿Podría realmente conectar esas voces de escepticismo con su visión? Las respuestas se dibujaban en el horizonte, mientras Valentina enfrentaba el cruce hacia lo desconocido, atrapada en la tensión entre el sueño y la realidad. El momento de evaluar su propio crecimiento personal llegaría pronto, y sin saberlo, se adentraba en un terreno que podría cambiar su vida profesional para siempre. Energizada por su avance, se prometió estar lista para todo lo que vendría, incluso para la incertidumbre que aguardaba a la vuelta de la esquina. La semana siguiente, Valentina dedicó cada momento libre a profundizar en su proyecto. La idea de colaborar con los padres estaba tomando forma, pero su mente continuaba atormentada por lo incierto. Estaba decidida a demostrar que había valor en su propuesta. Sin embargo, eso requería abrirse a un espectro de emociones que no estaba acostumbrada a manejar. Los correos de respuesta comenzaron a llegar, cada uno matizándose con reacciones diversas. Algunos padres estaban entusiasmados y ofrecían su apoyo, mientras que otros se mostraban escépticos, reafirmando su desconfianza en el proceso educativo. Valentina sentía que cada comentario, positivo o negativo, era un reflejo de su propia lucha interna. En ocasiones, se cuestionaba si realmente tenía lo que se necesitaba para liderar un cambio. Durante las tardes, se sentaba a planear talleres y charlas, buscando la manera de acercar a esos padres que le generaban tanto respeto como inquietud. En sus planes, quería incluir testimonios de otros educadores que habían logrado un impacto positivo en comunidades similares. Ese aspecto podría ser fundamental para desmontar miedos y construir puentes de confianza. Cada vez que un nuevo taller cobraba vida en su mente, el peso sobre sus hombros se sentía un poco más ligero. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ella. Se sentó una noche, con la mente llena de ideas, y se quedó mirando su boceto de presentación. La posibilidad de que todo fracasara la paralizaba. Lo que antes era energía se tornaba en ansiedad, y en esos momentos, la voz del padre escéptico resonaba en su interior. ¿Quién eres tú para liderar esto? Esa pregunta giraba en su cabeza como un mantra. En un esfuerzo por cimentar su confianza, decidió hablar con un colega de la escuela, Marta, quien había pasado por experiencias similares. Valentina necesitaba no solo un oído comprensivo, sino también consejos prácticos para fortalecer su proyecto. Se encontraron en una cafetería cercana, y tras compartir sus preocupaciones, Marta la sorprendió con un enfoque directo. Valentina, recuerda que no tienes que tener todas las respuestas, le dijo,
mirándola a los ojos con honestidad. Lo más poderoso que puedes ofrecerles es tu autenticidad y tu disposición a aprender. Muéstrales que lo haces por ellos y que estás lista para escuchar sus preocupaciones. Las palabras de Marta resonaron en el fondo de su mente. Aquí había una lección esencial. La vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, sino una manifestación de liderazgo genuino. Valentina regresó a casa renovada, deseosa de integrar aquel consejo en su preparación. Los días pasaron, y a medida que se acercaba la fecha de su próximo encuentro con los padres, su confianza empezaba a solidificarse. Aunque seguían existiendo dudas, eligió no dejar que el miedo dominara su voz. Cada ensayada frase y cada posible pregunta desafiadora incrementaban su destreza. Cuando finalmente llegó el día, se encontró frente a un grupo de padres nuevamente. Este momento era distinto. Sintió que ya no solo hablaba de su proyecto, sino de su misión. Su vulnerabilidad, esa antorcha que había encendido, era ahora su gran aliada. Al presentar su visión, se percibió en contacto, raíz a raíz, con aquellos que antes percibía como críticos. Mientras se deslizaba a través de sus diapositivas, un padre levantó la mano. En lugar de sentir temor, sintió un impulso de compartir, de responder y de defender su propuesta. La conversación que siguió fue más intensa y genuina que la primera. Aquel ambiente, cargado inicialmente de escepticismo, comenzaba a convertirse en un espacio de diálogo, pero al final de la reunión, mientras la gente se dispersaba, Valentina quedó con la sensación de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Ya no se trataba solo de convencer a los padres, ahora tenía la tarea de crear un entorno donde su presencia y sus ideas pudieran florecer. El compromiso que había creado con ella misma era aún más palpable. Mientras recogía sus materiales, una idea la golpeó. Como un rayo, ¿y si se topaba con la resistencia no solo de los padres, sino del propio sistema educativo? La tirantez que podía haber estado ocultándose en los rincones de su entorno profesional comenzaba a dibujarse con claridad. Con cada paso hacia esa incertidumbre, la pregunta resonó en su mente: ¿sería Valentina capaz de desafiar no solo a los padres, sino al sistema que había estado arraigado durante años? Así, se dio cuenta de que no solo se estaba preparando para una batalla con los padres, sino con todo un concepto de educación que podría cuestionar si el impacto que tanto anhelaba realmente podría alcanzarse. La lucha por la transformación se extendía mucho más allá de las simples reuniones. Valentina se detuvo un instante frente al espejo, observando la determinación en su propio reflejo. Había recorrido un largo camino desde aquel día en la antigua biblioteca de su abuelo, donde el miedo y la incertidumbre la sumergían en un abismo. Hoy, estaba a punto de presentar su programa educativo a la junta escolar, un paso que representaba no solo su dedicación a la enseñanza, sino también su crecimiento personal. Se subió al podio, con los padres presentes y los miembros de la junta observándola. Sabía que la carga que llevaba sobre sus hombros no solo era la responsabilidad de ser una educadora, había asumido la misión de transformar realidades, de construir puentes entre la educación y las familias. Se sintió lista. Comenzó hablando sobre el impacto que la colaboración familiar podía tener en la educación. Usó ejemplos de sus propias experiencias en el aula, donde cada pequeña victoria de sus alumnos resonaba en el corazón de esos padres que habían decidido participar. La sala estaba silenciosa, cada mirada atenta, y Valentina se sintió poderosa al compartir su visión. Cada palabra que pronunciaba llenaba el espacio con su pasión y convicción. Al finalizar la presentación, un padre se levantó. Con un tono crítico, cuestionó la viabilidad del programa. Esta pregunta, lejos de desestabilizarla, se erigió como un desafío. Valentina sonrió, su voz firme resonó en el aire. Entiendo tus preocupaciones, y son válidas. Pero creo firmemente que enfrentaremos las dudas juntos, probando que podemos construir un camino hacia adelante. Esa declaración marcó un punto en el que tomó el control de la situación. La conversación que siguió se transformó en un diálogo constructivo. Al final de la reunión, varios padres se acercaron para expresar su apoyo y ofrecer colaboración. Valentina sintió como si un peso enorme se quitara de su pecho. La sensación de reconocimiento, no solo por su proyecto, sino por su valentía para enfrentarse a sus propios temores, la envolvía con calidez. Los días siguientes fueron intensos pero gratificantes. Valentina había dado un paso crucial hacia el lanzamiento de su programa, e inmediatamente comenzó a implementarlo. Observó cómo los padres se inscribían en las actividades y cómo su interés crecía a medida que veían la participación activa de sus hijos. Era un proceso en el que cada semana se celebraban pequeñas victorias, sonrisas de niños, caras felices de padres, sobre todo, la formalización de un nuevo lazo entre ellos. Gradualmente, Valentina comenzó a sentir que el trabajo que había estado haciendo en su comunidad iba más allá de su propio crecimiento personal. Estaba sembrando una semilla de cambio que podía florecer en algo extraordinario.
Su confianza aumentaba mientras los resultados se hacían evidentes. Las calificaciones de sus alumnos mejoraron y la asistencia de los padres se volvió constante. El día de la evaluación del programa se aproximó. Valentina se preparó para presentar los resultados a la junta escolar, sabiendo que era el momento de demostrar lo que ella había construido. Mientras se encontraban en la sala, recordó la adolescente insegura que había sido. Ahora se sentía empoderada, lista para compartir no solo cifras, sino historias de vida. Cuando concluyó su presentación, se produjo un momento de reflexión. La junta comenzó a aplaudir. Había logrado no solo validar su visión, sino también transformarse en una líder. En la reunión, recibió elogios por su compromiso, pero, más allá de eso, logró el respeto que siempre había querido como educadora. Ya no era solo una joven docente, se había convertido en una voz influyente en su comunidad educativa. Mientras se retiraba de la sala, sintió una profunda satisfacción. Había logrado alcanzar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y sus sueños profesionales. Valentina había demostrado que el amor por la enseñanza y el deseo de ayudar a su familia podían coexistir sin perjudicarse mutuamente. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, sintió que había conquistado no solo su miedo, sino también la capacidad de ser una auténtica agente de cambio. En su corazón, la evidencia de que había encontrado su propósito. Esta nueva Valentina no solo había forjado un camino hacia su realización profesional, sino que había plantado las bases para una comunidad más unida y participativa. Hoy, no solo es una educadora, se ha convertido en un faro de inspiración para aquellos que enfrentan dilemas similares. Reunió lo que más amaba en su vida, y eso es algo que jamás había creído posible. La transformación de Valentina es un recordatorio de que uno puede alcanzar grandes logros mientras abraza sus raíces, y finalmente, el poder de construir un futuro juntos es más fuerte que el miedo que nos podría detener. Ahora, es hora de que ustedes se unan a esta travesía. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a este canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este movimiento de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque sus voces son esenciales en esta comunidad. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.